Bienvenidos a este Instagram Live de Curuba y Cocuyo. Yo soy María Inés McCormick, periodista y escritora de literatura infantil colombiana, y soy la directora de Curuba y Cocuyo, este proyecto digital para familias colombianas en el exterior que quieren conservar el español como segunda lengua en casa y transmitir la cultura colombiana a sus hijos. Para conocer más acerca de este proyecto, los invito a que visiten nuestra página en internet www.curubaycocuyo.com, a que nos sigan en redes. Estamos en Instagram y en Facebook como @curubaycocuyo, y también tenemos un podcast que se llama Curuba y Cocuyo, donde podrán encontrar la versión audio de todas estas charlas que hemos venido realizando desde el año pasado. El día de hoy inauguramos un nuevo ciclo que es sobre testimonios de otros colombianos en el exterior. Y para comenzar este ciclo tenemos un invitado especial que es Álvaro Salom. Él es un colombiano que está en Vancouver, Canadá. Él emigró con su esposa, con sus hijos, y hoy vamos a tener una charla muy amena donde vamos a conocer un poco más de cerca su experiencia de migrante en Canadá. Quisimos comenzar con este país porque es uno de los destinos más apetecidos para muchos de los migrantes, y no solo latinoamericanos, sino también internacionales. Yo vivo en Francia, y cuando uno habla con franceses y les pregunta si algún día ellos piensan vivir en el exterior, la mayoría de franceses tienen a Canadá como uno de sus destinos privilegiados. Así que vamos a ver si ya tenemos a Álvaro. A ver, un poquito de paciencia. Álvaro. Vamos a ver si él se puede conectar. Vamos a dar un tiempo porque tenía... Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Marinés? ¿Cómo te ayudo? Bien, ¿nos escuchas bien? Perfectamente. Perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias a los que se están conectando. Este post, Instagram Live, es una colaboración que hacemos con Álvaro. Va a quedar en los dos perfiles. Espero no cometer errores luego técnicos, pero bueno. En todo caso, la idea es que nos puedan seguir tanto la comunidad de colombianos en el exterior de Curuba y Cocuyo, como toda la comunidad latinoamericana que te sigue aquí, Álvaro. Bueno, entonces yo expliqué ya a grandes rasgos a las personas que tú eres un colombiano que está en Vancouver, que nos vas a compartir un poco este testimonio tuyo, porque Canadá es como uno de esos destinos que hacen soñar a muchos latinos, y no solamente latinos, sino personas de muchas nacionalidades. Entonces, cuéntanos, ¿hace cuánto que estás en Canadá? ¿Cómo terminaste allá? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, antes que nada. Aquí me agarraste en cambio de oficina en este momento, pero ya voy a entrar en un momentito. Y bueno, te cuento que llegué a Canadá en la mitad de la pandemia, en el 2020, noviembre del 2020 para ser exacto. Me vine con mi familia y escogimos Canadá como destino por básicamente buscando una mejor calidad de vida y brindarle unas oportunidades interesantes a nuestros hijos. Venirse con familia es un reto bastante interesante de afrontar, y pues la verdad el país nos brindaba algunas condiciones que eran no, como las indicadas y las óptimas que queríamos nosotros para los niños y para nosotros mismos también. ¿Qué edad tenían tus niños cuando migraron? Pues la mayor tenía 9 y el menor tenía 6. Ok. Bueno, Sí, ¿y cuáles eran esos criterios que tú habías estado buscando? Porque para explicarle antes a la audiencia, no es la primera vez que tú migras, tú tienes una experiencia, un recorrido ya. Bueno, migraste inicialmente solo, soltero en sí. el pasado. Entonces, explícanos esa migración soltero o bueno, o en pareja, porque no es lo mismo migrar solo, no es lo mismo migrar en pareja, y tú ya has hecho la tercera, que es migrar con familia. Entonces, explícanos esos tres perfiles que son distintos. Son completamente diferentes y la verdad, cada uno tiene su complejidad, pero obviamente venir con familia
es un tema bastante más difícil. Hay que medir muchas cosas que quizás como soltero no tuve que medirlo. Yo como soltero venir era muy sencillo porque me podía acomodar a llegar a dormir en cualquier lugar, a cualquier sitio. Y con pareja, pues uno se acomoda un poquito, y más, es más difícil la acomoda, pero venir con familia, tienes que buscar un espacio que sea adecuado, que los niños puedan tener un espacio donde puedan descansar, puedan rendir, o sea, que en realidad se sientan cómodos, porque al final la comodidad de ellos es la comodidad de nosotros como papás. Entonces, la experiencia es bien difícil, pero vale la pena. Hay que estudiar muy bien las condiciones donde uno va a escoger. Entonces, básicamente, en mi caso, cuando decidimos venirnos en familia para acá, para Canadá, buscamos una que tuviera un buen sistema de educación para ellos. Dos, que el país ofreciera condiciones de seguridad, porque obviamente nuestros países no son los mejores en ese sentido. Entonces, pues queríamos buscar algo donde ellos se sintieran seguros, cómodos, que tuvieran la posibilidad de aprender. Canadá nos ofrecía todas esas condiciones, nos daba la opción de venirnos como familia, que eso era lo más importante. Y ellos llegaron a una escuela y el sistema de educación de aquí nos brindó esa opción de llegar con visa de estudiante, yo como trabajador y mis hijos de estudiante. Llegaron al sistema público, las escuelas son muy buenas, los acogen muy bien, pues ellos empezaron a acomodarse bastante bien. Entonces, básicamente buscamos eso. Luego nos empezamos a enfocar en la parte de qué sitio escoger. Nos decidimos por la ciudad de Vancouver, porque nos pareció que era una ciudad no tan grande, tiene un clima no tan extremo como están acostumbrados al de Canadá, y el sistema de transporte es muy bueno, y las condiciones del seguro de salud, pues muchas personas se quejan de él, pero es un sistema gratuito, y pues nos dan las condiciones mínimas para que tú estés bien y te puedas ubicar. Eso por el lado de familia. Claro, migrar soltero, pues yo tuve la oportunidad de vivir primero en Estados Unidos un tiempo, no me ubiqué, no lo encontré como que era un lugar ideal para mí inicialmente. Fui como turista y estaba viendo cuáles opciones eran y pues no las encontré. Me fui a estudiar a Costa Rica, ahí viví durante casi 8 años, ahí fue, mi carrera profesional fue allá. Y esa migración fue muy sencilla porque yo estaba solo, yo me podía ir mudando, vivía como nómada mudándome de un apartamento a otro. Logré mudarme como 5 veces en los 8 años. Y sí era bastante diferente, porque nada más tenía que importar mis cosas en una maleta y ya me iba. Como familia Ujú. no es lo mismo. Y pues con mi esposa viví un año en Ecuador, estuve viviendo allá en un año, y luego nos mudamos a Colombia por un tiempo. Entonces sí tuvimos como la experiencia de estar como pareja también, y como pareja también era más sencillo. O sea, no había tantas exigencias. Ahora que mencionas esta negociación, esta vida en pareja, muchas veces cuando hablamos con parejas de colombianos, de latinos, a veces tienes uno que quiere emigrar y el otro no. Ya sea porque uno de los, bueno, los dos van a tener que renunciar al trabajo, decirle adiós a la familia, a toda esta red de apoyo. Em, ¿Cuál ha sido como tu experiencia de tu caso personal, de los casos que conoces, de las personas que tú asesoras? ¿Cómo podemos hacer este diálogo en la pareja para decirle a su ser amado, mi amor, yo quiero migrar? ¿Cómo se negocia eso? Porque a veces uno puede, yo he visto varios casos, como el señor, por ejemplo, que están en el país de origen y dicen, yo me quiero ir, pero él no quiere, entonces me estoy quedando un poco a la brava. O si no, los que migraron y ya están en el lugar de destino, pero está el otro, el que no se quería ir, está haciendo el reclamo, como yo dejé, yo me fui, yo por usted, porque la verdad es que en muchas de las migraciones a veces hay uno que consigue el trabajo, sea hombre o mujer, hay uno que consiguió el trabajo y el otro sigue. Y si se Claro. demora esa ubicación profesional, puede generar como ese roce. Entonces, si tenemos en este momento parejas que nos están viendo en esta charla o que nos van a ver más adelante o nos van a escuchar cuando se convierta en podcast, ¿qué le dirías a estas parejas donde hay como
un diferendo, donde no están de acuerdo todavía en este objetivo migratorio. Bueno, en nuestro caso fue bastante diferente porque desde el día uno nosotros teníamos como meta migrar. Teníamos varias opciones, entre ellas siempre estuvo Canadá. Y pues nuestra meta siempre fue esa, venirnos y sabíamos que este era el país que nos gustaba, que cumplía con esas características que estábamos buscando. Entonces, lograr ponernos de acuerdo fue, como te digo, muy sencillo. El día, obviamente, que ya se tomó la determinación oficial, fue una situación, ¿nos vamos? Perfecto, ¿cuándo nos vamos? Hacemos el trámite ya, hacemos el trámite ya. Justo en el momento en que estábamos, que era pandemia, fue bastante cómico porque eh, nosotros estábamos en el plan de buscar cómo lográbamos viajar cuanto antes para terminar nuestro proceso migratorio. Y tomamos la decisión así, de un segundo a otro dijimos, compremos pasaje y nos vamos ya, y terminamos nuestro proceso. Y mi pareja me apoyó en todo eso, me dijo, perfecto, sacamos enseguida las maletas y nos vamos. Y fue así, o sea, fue una decisión de, en 5 días ya estábamos en Estados Unidos terminando el proceso y luego volando a Canadá. Entonces, claro, sí se necesita tener el apoyo. Una vez aquí, pues hay que ser muy, muy honestos, la llegada a cualquier país es una situación de incomodidad, es una situación que genera estrés, es una situación que finalmente si bien como pareja y como familia tienes que contar con el apoyo de todos, porque si no va a ser todavía más estresante y más difícil la situación. Pues eso no es lo que se busca. Si vienes a migrar, tienes que por lo menos estar feliz y estar tranquilo, porque el país te va a poner todas las zancadillas que pueda y va a ser más difícil y más complejo tu proceso. Entonces, cuestión como de acomodarme, yo soy bueno en esto, tú eres bueno en esto, vamos a hacer esta parte y yo consigo esto. Y así hemos ido siempre. O sea, como que yo consigo un trabajo, ella consiguió otro trabajo y ahí nos vamos acomodando. Yo a veces cambio mi horario, ella cambia su horario. Son situaciones que tienes que estar dispuesto a hacer. Si no estás dispuesto a hacerlo, van a ser muy complejos tu proceso. Ahora, de situaciones de parejas que hayamos asesorado, tengo un caso, obviamente no puedo mencionar nombres de nada, Ujú. pero justo en el momento que iban a migrar, pues se separaron y no Ujú. pudieron migrar finalmente. O sea, me llamó a decirme, tengo que decirte algo, primero, pero imagínate tú que terminamos la relación, yo no me puedo ir solo, yo no puedo decirlo en serio. Al principio pensé que era una broma, porque fue un cliente que tuvo bastante confianza conmigo y pues hablaba Ujú. bastante seguido. Y de pronto me dice, no, no, en serio, no me puedo ir y me cambió todo el panorama. Y simplemente porque esa pareja no estaba segura de vivir. Ujú. Entonces sí, sí, sí lo veo como un ejemplo. Si van a migrar en pareja, tienen que tener los dos la, sí, la firme confianza en que sí quieren hacerlo. Si no, el proceso va a ser muy, muy complejo. Más de lo que usualmente lo es. Claro, como tú dices, hay que arrancar con impulso, que los dos, tanto él como ella, o la persona, la pareja, como sea, eh, estén convencidos de que lo hace cada uno o sea, si estén juntos, lo hace cada uno por separado, digámoslo así. Claro, No solamente es yo me vine por ti, ¿no? sí. No vamos a trabajar con esa culpa, sino que asumir, yo también quiero migrar, también hace parte de mi proyecto personal, como proyecto personal, proyecto pareja, proyecto de familia. Cuéntanos cómo fue entonces decirle a los niños. Pues a ellos sí les habíamos estado hablando mucho antes del tema, porque queríamos que fuera una transición más, más sencilla, menos dolorosa. Obviamente los niños, ellos están apegados a otras cosas que no estamos nosotros y ellos no están pensando lo mismo que nosotros, como que nosotros estamos pensando en el futuro, ellos están pensando en el ahora. Por Mm. distraerse, una, de su familia, dos, de sus amigos, su escuela. De su casa. Sí, o sea, son cosas que quizás a nosotros como adultos no nos cuesta tanto trabajo. No digo que sea fácil, porque no lo es, pero por lo menos nosotros tenemos la conciencia de hacerlo. Ellos no la tienen y hay que informarles y no puedes decirles simplemente por obligación que tienes que ir y ya, porque también le vas a hacer un proceso de llegada que no lo van a disfrutar y no estamos trabajo. Entonces siempre estábamos diciendo, nosotros vamos a buscar dónde nos vamos a mudar, estamos consiguiendo opciones, cuando ya decidimos que era
un momento para decirles en sí el sitio, le dijimos, nos vamos a Canadá y les empezamos a enseñar temas de la geografía, del mapa, cultura, todo el tema de información que ellos les llamaran la atención y se interesaran en el país. Pues finalmente fue una buena estrategia porque si bien ambos estaban como con las dudas del proceso al final de venirse, cuando llegaron no les costó trabajo adaptarse. O sea, buscaron la forma de ubicarse rápido, buscaron la forma de hacer amigos aquí. Todavía hoy, 2 años y medio después, ambos me dicen de vez en cuando extraño a mis amigos en Colombia. Y es Claro, normal, y es sí. natural, y no le puedes decir no los extrañes, olvídate de Colombia, olvídate de eso porque nacieron allá, vivimos allá, tenemos amigos, familia allá. Y es bien importante pues que al final sepan que una parte de nosotros sigue estando en nuestro país o en nuestros países de origen, pero que disfruten su proceso aquí. Ellos en algún momento del proceso manifestaron así de viva voz, no quiero ir, ¿por qué? O sea, quiero quedarme en mi En colegio con mis algún amigos, o momento digan, sí lo hicieron, ¿por qué? Yo estoy bien aquí, ¿por qué nos vamos? en algún momento sí lo hicieron y eso debe ser como que, bueno, esto es algo muy personal, no es algo que le digo a todo el mundo tienen que hacerlo así, pero en nuestro caso funcionó, fue explicarles las razones por las cuales queríamos venir. Fuimos muy honestos, les dijimos, mira, Colombia es muy bonito, es un país que pues, aquí nacimos, aquí crecimos y nos ofrece muchas opciones, pero hay otros países que nos ofrecen mejores opciones y ustedes van a tener unas oportunidades diferentes que quizás nosotros no tuvimos en ese momento, ustedes las van a tener desde el principio. Van a poder crecer en una cultura que los va a orientar a otras cosas muy diferentes a las que conocemos. Van a aprender y van a crecer culturalmente. Aquí en Canadá van a poder tener la opción de, no sé, crecer con niños de todas las nacionalidades. Y pues eso ya empezó a llamarles la atención. Decirle, ¿cómo si? Sí, porque aquí en Cincelejo, que es de donde soy yo, vas al colegio y lo máximo que tienes Perdón, son, estaban viviendo en Cincelejo en ese sí, momento. correcto. Y lo máximo que tenemos son compañeritos que viven, que eran de Bogotá, que eran de Medellín, que eran de eje cafetero, de cualquier lugar, pero eran todos dentro de Colombia. Ujú. Aquí a lo que vieron, que iban a tener amigos de todo el mundo, pues les llamó más la atención. Y esas fueron las razones, decirle, Colombia no es un país tan seguro finalmente. O sea, tú no puedes salir con la tranquilidad de tener tu celular afuera. Cosas que Ajá. son, son sencillas donde estamos viviendo, que creo, no sé cómo son las condiciones totales en Francia, Ujú. pero sé que también es más tranquilo, o sea, puedes hacerlo. Y esas son las libertades que finalmente aprendemos a valorar más con el tiempo. Ellos eso lo fueron entendiendo y al final ya se convirtió en algo que todavía lo recuerden y ellos dicen, sí, somos de allá, eh, pues somos de Colombia y Ecuador porque mi esposa es ecuatoriana. Y, Ajá. y los dos dicen, somos de allá, pero estamos bien aquí. O sea, nos gusta mucho Canadá y nos sentimos bien aquí. Y sí perciben de nuestra parte esa tranquilidad de poder salir. O sea, ya no nos ven con Ok. la misma, Entonces, misma como que tienes que guardarte, cuidado, están viendo, guarda el celular, no saques esto aquí. Ellos ya aquí lo perciben y se sienten más cómodos. claro, entonces también para que la migración de nuestros hijos se dé en mejores condiciones, también depende mucho de la actitud que tenemos nosotros. Sí, Si nosotros le transmitimos confianza, seguridad, que las cosas van a estar bien, o si al contrario nosotros mismos no sabemos cómo transitar esas emociones, se las vamos también a como a contagiar a, correcto. a nuestros chiquitos. Y bueno, ahora hablemos de la otra. Bueno, yo por ejemplo cuando migré de Colombia, mi esposo es francés, en el momento vivimos un tiempo en Colombia y luego nos vinimos a Francia, pero en ese entonces no, yo no tenía hijos, yo fui madre aquí en Francia. ¿Cómo hace uno cuando ya tiene hijos y se va? Porque de cierta forma es, son comillas, quitarle los nietos a los abuelos, ¿no? Y esa también puede ser una, digamos en mi caso mis padres ya, bueno, tuvo los hijos allá, ya están lejos, de cierta forma hubo un desprendimiento que tuvieron como tiempo para procesar, bueno, ella se fue, si nacen los niños van a nacer allá, hubo un tránsito Sí. en esa abuelidad, digámoslo así. ¿Cómo fue con el caso de tuyo, que tus padres o tu familia
vivieron con ellos, compartieron. Sí. ¿Cómo fue explicarle eso a los abuelos, tíos, primos Bueno, y demás? al final explicarlo era, era una conversación normal, era algo que simplemente era la decisión de mi esposa y de mi parte. Pues ahí no tiene que influir nadie más en esa decisión y se lo explicamos y tal cual como a cualquiera en una conversación, pues ya hemos estado mirando y decidimos irnos y nos vamos a mudar de país. Y ese proceso empezó y nos tomó más de 3 años lograrlo, pero el día que llegó el día cero fue un aviso, el mismo día que dijimos vamos a hacer una letra, ese mismo día les dijimos nos vamos en 5 días. Wow, fue Y un no nos, poco, y no nos creían, decían, ¿cómo? No, no, es en serio, ¿a sí. qué horas? Sí. Nos vamos en 5 días, ya tenemos los pasajes comprados, ya está todo, ya estamos haciendo boletos. Y estábamos en la mitad de la pandemia y decían, pero ¿cómo se van a ir? ¿Cómo van a hacer esto? ¿Cómo? O sea, salieron todas las preguntas y le dijimos, para todas las preguntas que tienen va a haber una respuesta, simplemente estamos decididos y ya. O sea, no hay nada que vaya a hacernos desistir de nuestro tema. Sabemos que va a ser algo duro, va a ser complejo, todavía lo sigue siendo. Ujú, Mis hijos no han podido verse con los abuelos de Ecuador todavía. ujú, Tuvieron la opción, gracias a Dios, hace 2 fines de semana se vieron con mi mamá, de 2 años y medio, ujú. y pues fue un encuentro bien interesante. Y 2 años y medio para mi mamá quizás los dejó siendo niños y ya los encontró más Claro, grandes. los más grandes. Para ellos fue encontrar a su abuela, exactamente, entonces fue bonito verlos, pero sé que quizás le impactó más a ella que a ellos en ese momento. Ah, pues sí, Porque, para ellos siempre es una señora mayor, más vieja, exacto, con más o menos arrugas, pero sigue exacto, siendo la abuela. es Sí, su abuelita y la ven igual, pero ella los sí. tuvo que haber visto muy diferentes, o sea, me decía, es que están grandísimos, es que cambiaron, claro, por supuesto, fueron 2 años y medio, están creciendo en una etapa bastante diferente a las que lo encontraron, que eran bien niños, ahora ya están preadolescencia, Ujú. y pues sí cambió bastante, pero ha servido y este tema de la tecnología ayuda un montón, a pesar ¿Cómo, de eso te que quería preguntar, desde que ustedes dan ese preaviso de nos vamos en 5 días, ¿cómo mantuvieron durante estos 2 años y medio ese contacto con la abuela, con los tíos, con los amigos? teléfono, teléfono, videollamada, cada actividad pues se trata de celebrar de nuestra manera. Eh, de una u otra forma, el WhatsApp, el internet, todo esto ayuda un montón. Si vamos a algún lugar, tenemos conectividad, hablamos, les mandamos un video, una foto. Pues tratamos de mantenerlos enterados dentro de lo que se puede, porque, o sea, que manejo redes sociales, yo no publico mucho de mi vida personal en las redes sociales. Ujú, Yo soy más de temas de cómo es la vida en general, cómo es un proceso migratorio, cómo es esto, pero mi familia se mantiene bastante alejada de las redes. Yo no publico el mismo día incluso, a veces demoro ujú, un mes y un mes después publico lo que vi hace un mes y pues se lo ujú. voy mostrando a las personas para que vean cómo es eso, cómo es la experiencia, cómo es la opción de estar viviendo lo que estás viviendo con la familia. Pues eso ayuda un montón. Ayuda un montón que estén conectados, que decirle, oigan, no han hablado esta semana con los abuelos, llámenlos. No han hablado con los tíos, llámenlos. Inicialmente con los amiguitos, tenemos un grupo, pero esos amiguitos ya fueron cambiando porque cada uno tenía sus gustos ya bien diferentes. O sea, sí, jugar con tal amiguito, no, pero yo no fui. Pero aquí fui con otro. Entonces, Ujú. ya fueron viendo que los gustos eran diferentes, las necesidades eran diferentes, y sí se fue alejando un poco, a pesar de que hoy por hoy todavía saben todos los nombres, lo recuerdan perfectamente, saben quiénes eran, qué hacían, qué les gustaba, pero el contacto se fue, digámoslo así, siendo más limitado, pero con la familia no. La familia, Ok. pues, digamos que es algo que también depende mucho de nosotros como papás, que ellos mantengan el contacto. ¿Y cómo reaccionan tus padres con el contacto virtual? Porque ¿crees que la pandemia ayudó a que las generaciones mayores aceptaran mejor la videoconferencia, la videollamada? Porque yo sé que hay familias donde
pasa mal, como que el niño se distrae, no se oye, y al final dicen, bueno, colguemos porque esto no va para ningún lado. Pasa de todo. O sea, pasa en que hay llamadas que son muy bonitas, muy perfectas, así, demoran, tienen que demorar, y yo todo bien, y hay llamadas que son un caos desde el principio, no hay señal, se me marcó, me prendió la cámara, y se fue la cámara de atrás, no es la de adelante, estoy viendo lo que no tengo que ver, Ujú. porque me está diciendo, mira, ¿qué tal este libro? ¿Cuál libro? Me está mostrando su cara. O Sí. mira, voy a comer esto y estoy viendo es la parte del cachete de mi mamá o de mi papá. Es bien gracioso, pero ellos también se ríen y ellos los tratan de... o sea, es normal. Igual, sí se trata de disfrutar los poquitos momentos esos, se trata de que los disfruten. Y si hay momentos en que le decimos, o sea, simplemente concéntrense 5 o 10 minutos y hablen con los abuelos y disfrútenlo. Ya, Ujú. después siguen con lo que tengan que hacer, pero hablen mientras tanto con los abuelos. Hay ratos que se conectan y demoran con muchas ganas 25 minutos hablando y cuentan de Ujú. todo. Y ellos Ujú. dicen, quiero ponerte la cámara, mira, estoy haciendo esto, o estoy escribiendo esto, o me estoy leyendo otro libro, o estoy trabajando con plastilina, o estoy haciendo un rompecabezas. Empiecen a hablar de deportes, porque a mi hija le encanta el tema del fútbol y se pone a hablar Ujú. con el abuelo con jugador con fútbol, y le Ujú. encanta. Y ahí se les va el tiempo. Entonces esos días, digamos que valen mucho la pena. Claro. Una persona nos estaba preguntando si tus niños ya ellos espontáneamente comparan cosas de los dos países o incluso con Ecuador, de poder decir, en Colombia sí hay, puede ser cosas simples como la comida, el clima, el paisaje. Sí, siempre van a comparar, siempre van a tener la opción. O sea, una vez que ellos tengan la oportunidad de salir del país, van a comparar para bien o para mal. Hay cosas que no les vamos a poder cambiar y ellos van a extrañar. Extrañan definitivamente la comida. Hace como mes y medio me pasó algo gracioso porque a nosotros los dos nos gusta cocinar. Y yo les dije, amanecí, voy a hacer un ajiaco. Y cuando les estaba Ujú. haciendo el ajiaco, la primera reacción es, qué rico, gracias. ¿Cómo extrañamos el maíz de Colombia? Y yo, el maíz de Colombia. ¿Por qué el maíz? O sea, me quedé con la Mm. duda y luego que terminaron de comer les digo, ¿por qué extrañan el maíz de Colombia? Dice, porque es que el maíz de aquí todo es dulce y el de Colombia no. Y yo, en serio, o sea, es tanta la diferencia. Y dicen, sí, extrañan eso. O sea, ahí Ujú. comparan cosas que quizás para nosotros no son tan Ujú. importantes, para ellos sí ponen importancia. Comparan que aquí en el bus se suben y ellos por la edad todavía no pagan y la gente es muy amable cuando van los niños. Son sumamente amables, son sumamente responsables. Les sorprendió eso como que pueden entrar sin pagar y pues eso les decía, en Colombia jamás pudieran Todo hacer. niño paga. Sí, o sea, todo el mundo paga y punto. Ellos esas diferencias las notan. Notan la diferencia en que podemos salir a caminar en la noche y nosotros vivimos en el centro. Puede estar sola la calle, puede estar completamente congestionada. Pueden caminar con toda la tranquilidad del caso y ellos comparan y dicen, en Colombia no caminamos así. En Ecuador, Ujú. este, que han dicho así, bueno, comparan mucho el tema del clima, Mm. mucho el tema, pues obviamente que allá pueden hacer cosas que aquí no hacían, y son temas más del juego con sus amigos de allá. Y también dicen que aquí por lo menos van al parque y tienen más cosas por hacer. Que acá los llevan a la biblioteca, cosa que nunca los llevaban allá. Y es Ujú. obligatorio, no es en realidad no es obligatorio, es parte del programa, ir una vez a la semana a la biblioteca. Y Ujú. sacan el libro o los libros que se quieren leer. Entonces decían, a mi hija le encantaba la lectura desde allá, pero no tenía la oportunidad de tener esa libertad o ese acceso que tiene aquí. Ella pide ir entre semana incluso a Ujú. buscar libros. Entonces sí comparan y ellos considero que ven más las diferencias que nosotros. Ellos se enfocan en detalles que quizás nosotros no tenemos tan presentes. Y ahora que tú mencionas el caso de la biblioteca, porque aquí en Francia ocurre algo similar. Obviamente en nuestros países, en Colombia, América Latina, también hay red de bibliotecas y se hace mucho trabajo. Pero digamos que al menos en Bogotá,
sigue habiendo una separación muy grande entre lo público y lo privado, ¿sí? Entonces, como tú decías hace un rato, en Colombia todo el mundo paga. En algún momento la gente, como que si yo tengo plata, compro libros. Si en mi colegio hay una biblioteca, pido prestado el libro, pero ya, si yo no tengo plata, no toda la gente tiene el reflejo de ir a la biblioteca pública a buscar los libros. Y cuando yo he trabajado, por ejemplo, en Colombia con bibliotecas, te dicen, tenemos un fondo inmenso y con libros de muy buena calidad, solo que muchas veces la gente no sabe que puede venir y alquilar un libro porque todavía no entra dentro del pensamiento del uso de lo público. Por ejemplo, también en Colombia, digamos, con las piscinas, ¿sí? Mucha gente dice, si yo no pertenezco a un club privado o tengo una caja de compensación, no tengo acceso a una piscina, pues entonces no sé nadar porque no tengo, y no vivo al lado del río, ni el mar, ni nada, entonces yo no sé nadar. Aquí en Francia, por ejemplo, está la piscina pública y en las escuelas tienes clases de nado, todos los niños tienen que aprender a nadar. Y mis hijas, a partir de primero de primaria, está el día, vamos con la maestra, todo el salón, a la piscina, clases de natación, porque hace parte de lo público, de todo el mundo tiene que usarlo. Entonces, por ejemplo, ¿tienes otros ejemplos de que tú digas en el sistema educativo o de costumbres que digas, wow, esto me gusta de este sistema? Me gustó mucho ver que el aprendizaje no es solamente en un aula, no es solamente agarrar un libro y apréndanse esto de memoria. Me impresionó porque pues nosotros vivimos muy cerca de la escuela y caminamos todos los días a la escuela. Y un día X íbamos caminando y mi hijo menor me señala un libro, un árbol y me dice, ese es un pino rojo. Y yo, wow. Y de pronto pasa y dice, y este es otro pino. Y yo, ven acá, ¿y tú cómo sabes todo esto? O sea, ¿dónde sabes distinguir cuándo es uno y cuándo es otro? Y yo no lo sé. Y dice, es que hacemos field trip, o sea, salen caminando de la escuela a ciertos lugares y en el recorrido les van enseñando hasta ese tipo de detalles. Entonces ellos, su entorno de aprendizaje se vuelve súper práctico, pues lo disfrutan más que lo pongan en un libro y les digan tienes que aprenderte las características de esto. Es muy diferente. Entonces, claro, se vuelve más entretenido y comparan y dicen, me gusta aprender así. Me gusta tener la oportunidad de poder experimentarlo. Lo sacan, lo llevan al museo, lo llevan al acuario, lo llevan a un parque de diversiones. O sea, ellos viven en constante movimiento. Todo es esto. Sí, son públicos, aunque sean privados, también la escuela subvención sería la palabra correcta, parte de todo eso. Y pues nosotros como papás tenemos que pagar una parte, en Ujú. algunos casos, no siempre. Hago la aclaración porque aquí funciona bien diferente. Hay papás que obviamente no tienen la posibilidad de pagar por algo, entonces no lo pueden hacer. Pero hay otros que sí lo pueden y pues pagamos una parte de eso, y pagamos la parte que nos corresponde, pero en sí la escuela paga eso. O sea, los fondos públicos pagan parte de esas De esa salida. visitas. Sí, Una persona nos había preguntado cómo tus hijos hablaban inglés antes de llegar o no. un punto bien importante. Mi hija sí hablaba inglés de antes, de hecho, ella aprendió a hablar primero inglés que español por un tema que mi esposa le estaba explicando, o sea, nos enfocamos en eso. Desde ese momento nosotros sabíamos que queríamos migrar y pues, teníamos la opción esa y se la incluyó. Mi hijo, en cambio, no hablaba inglés, sí entendía porque se hizo el mismo ejercicio, pero él no quería hablar inglés. Ujú. Llegaron aquí, sí es un cambio porque acá encuentras que hay muchos acentos diferentes y eso complica un poco, pero no les costó mucho adaptarse. Y a lo que ya llevaban una semana, pues ambos ya estaban más familiarizados. El pequeño siempre pues seguía las instrucciones y se acomodaba, pero hay un dato muy importante. No como ellos tuvieron la opción de venir con un poco de inglés, hay niños que vienen sin nada, pero la escuela tiene un sistema que de una u otra forma los van ayudando a ese proceso de acomodarse con la nueva lengua. Por lo menos, si no entiende nada, mi hija le ha ayudado en algunos aspectos a niños que llegan, de que solo hablan español, que no entienden inglés, y le piden el favor que ella les ayude con la traducción de lo que les están diciendo, porque es importante.
y lo explican. Y así como usan, a veces en algún caso, en algún momento, usan a muchos otros niños que les pueda servir como interlocutor. Entonces les hacen el proceso bien, bien cómodo y los niños se Ujú. adaptan por eso, porque tienen Claro, esa y además disponibilidad. supongo que para tu hija también ser intérprete Le gusta. revaloriza también el Le hecho de decir, gusta. wow, el español me sirve porque puedo Sí, traducir, puedo ayudar, esta noción de servicio, de que conocer otra lengua me permite ayudar a las personas, comunicarme con por otras supuesto. personas. Sí, sí, ¿Y sí es bien importante. cómo es, bueno, siendo Canadá un país donde hay dos lenguas oficiales, cuál es la relación con, digamos, con los otros idiomas? Cuando tú llegas y dices, bueno, vengo de América Latina, hablo español, ¿son abiertos a la multilingüismo o hay, o depende del colegio y del profesor si es receptivo o si te va a decir, no, no me gusta, solo inglés? Sabes que no hay ningún problema con eso. Y eso es algo que quizás no estamos preparados nosotros todavía para entenderlo. Nosotros fuimos a la escuela principal y allí habían opciones, obviamente hay idiomas que predominan después de los dos oficiales, que es inglés y francés, por la cantidad de habitantes que vienen de esos países o esas lenguas. Pero en la escuela nos ponen a una persona que es nuestro contacto y esa persona habla español. Entonces, ayudan a esa parte de acomodarlo y podernos explicar en nuestra lengua si fuera necesario y pues, que tengamos el acceso a esa información. Y no, para los niños no es un aspecto de que golpe tanto, que digan, ah, no, es que por eso van a tener problemas, ah, es que por eso no van a poder acomodarse bien a la escuela. No, por el contrario, o sea, que no está hecho para eso. Lo toman muy bien y nos respetan que cada uno hable nuestro idioma. A diferencia de cuando vivimos en Latinoamérica, pues no valoramos nuestro idioma. La lengua materna nuestra, el español, no lo valoramos. Decimos, ok, hablamos en español, no nos damos cuenta cuántos países hablan español, con Ujú, cuántos millones de personas nos podemos comunicar en el mundo. claro. Entonces, nuestra lengua tiene sus ventajas. Y una vez llegas acá, te das cuenta. Sí, no estoy diciendo que aquí vas a poder hablar en español todo el tiempo y que vas a tener acceso a mil cosas por hablar español, no. Pero sí es una ventaja. Es un punto que te da el poder hablar en otro idioma. Ujú. Y, por ejemplo, tus hijos, en esta transición de, bueno, aunque ya dices que tu hija hablaba un poco de inglés, ahora, ¿cómo es la repartición? ¿Están cambiando todo el tiempo, Muy mezclando importante, español, inglés en la casa? ¿Cómo se vive esa? sumamente importante ese tema y creo que todos tenemos que tomarlo en cuenta. Eso sí es alguna recomendación que les podemos dejar. Y no dejen que sus hijos pierdan su idioma materno, o sea, de donde vienen. No dejen de hablar el idioma que ustedes hablan oficialmente dentro de la casa, para que ellos no tengan esa pérdida de ese idioma. Y sobre todo el español es súper fácil de olvidarse una vez ellos empiezan a hablar inglés. Entonces, inglés les sale súper natural y van a estar puestos casi todo el día. Únicamente tienen la oportunidad de practicar el idioma con el que vinieron en la casa. Entonces, no lo pierdan. En nuestro caso, ellos no, o sea, no tengo esa dificultad de decir, no, no van a hablar español, se les va a olvidar. No, ellos se mantienen con su español 100% en la casa. De vez en cuando, si tienen una llamada telefónica con un compañerito o algo, pues hablan en inglés y se mantienen en inglés por un ratico, pero entre ellos dos. Una vez Ujú. van a hablar conmigo o con Dani, pues de una vez hablan en español, o sea, tienen un chip automático. Yo Y inicialmente les decía, entre ellos, porque lo que pasa en muchas familias es que los niños aprenden rápidamente, ok, con los adultos, papá y mamá toca español, o sea, la lengua minoritaria, pero entre ellos, entre pares niños, hablan en la lengua dominante. En el caso de mis sí, hijas, entre ellas, hablan francés. De vez en cuando empiezan a hablar en español y siguen hablando en español, a veces juegan en español y después brincan al francés. Es como si que este es el francés, en mi caso, es el idioma para hablar con niños, a menos de que sea un niño que viene de Colombia o de España, entonces a él le voy a tratar de hablar en español, pero como que ellos hacen un filtrado de qué sí. lengua uso con quién.
Exacto. Entre ellos, casi que todo el tiempo, yo se los he preguntado muchas veces, porque ellos vienen y pues pasan bastante tiempo juntos, y yo les pregunto, ¿en qué hablan? Hablan en español. De vez en cuando hacen una expresión en inglés Ujú. y la siguen, pero la cortan súper rápido y vuelven al español. O sea, entre ellos, el español sigue siendo dominante mientras están compartiendo ellos. Obviamente, si hay una tercera persona, no hablan en español entre ellos, porque saben que sería de mala educación hacerlo, y siguen hablando en inglés. Como que es algo que tienen que hacer porque es social, pero en la casa lo tienen claro y sí, Ujú. siguen dominando el español, lo cual me da mucha tranquilidad, porque es lo Claro, que no quiero. lo que sí pasa a veces es que aprendemos una expresión en el otro idioma y luego no sabemos cómo traducirla al Sí, español porque no digamos, no lo podemos hacer textualmente porque tal vez textualmente no tiene sentido claro. y a veces terminamos o incluso muletillas de cada expresiones de cada lengua que terminas tú ya repetirlas y se te van colando por el simple hecho de ya vivir en ese entorno, porque también esta migración nos permea, ¿no? O Sí, sea, somos colombianos, latinos afuera y pues o sea, no son barreras, es permeable, nosotros transformamos, pero el contexto nos transforma. sí. Entonces, a ti Sí. se te salen también ya palabras, expresiones en inglés para hablar con tu pareja, con los niños, así casuales. En mi caso no es tanto, mi esposa tiene pues un nivel de inglés bastante más alto que el mío. Yo llegué sin inglés, entonces Ah, cómo es trabajo, pero hay palabras que porque se están usando en el día a día, de vez en cuando se sale una palabra. Yo no creo que tenga, yo en mi caso no sé si se me vayan a salir muchas, pero entre ellos sí. Hace unos días mi hija me dijo una palabra en inglés y yo le dije, ok, perfecto. ¿Y sabes qué significa en español? Y dice, eso no existe en español. Y yo, sí existe. Y le empezamos a buscar y le dije, aquí está. Y me dice, no, papá, esa palabra te la estás inventando. Y yo, no, busca en el diccionario. Y la buscó en el diccionario porque no me creía. Y yo, ¿te das cuenta? O sea, te la sabes en inglés, pero no te la sabes en español. Pero era una palabra que era muy técnica, que era súper ujú. difícil, que ella pues antes lo hubiera escuchado en español. Y nos llamó la atención eso y me dijo, papá, se me está olvidando el español. Y yo, no, no, estás leyendo en inglés, la usas y el momento fue preciso para que lo hiciera. Entonces como que dijo, ah, ok, pensé que se me estaba olvidando. Como que no No. le encontró y me dijo, no te creía. Lo fue a buscar, abrió mi teléfono, buscó en Google y dijo, ah, sí existe. Sí, yo aprovecho ese punto para decirles a las familias que nos están viendo que obviamente si el objetivo de la familia es que el niño vaya mejorando en el aprendizaje de lengua, como todo en la vida, en algún momento va a tocar empezar a subir un poco el nivel de contenido. Obviamente, si nuestros hijos están leyendo libros o haciendo tareas ya en inglés o en francés o en alemán, si queremos subir el nivel, va a tocar empezar a dar ese vocabulario que dices tú más técnico, porque en el español también existen esas palabras. Entonces, por ejemplo, según el caso, el nivel de cada niño, uno puede ir, como hiciste tú, que es perfecto, decirle, mira, esta palabra existe en español y se dice así. O si estamos trabajando una tarea de la escuela, si es sobre biología o algún tema, decirle, bueno, mira, los animales en inglés son así, en español los animales se llaman de esta manera. Yo, por ejemplo, mi hija está aprendiendo las tablas de multiplicar. Entonces las revisamos en francés para que aprenda a decirlo y luego le digo, bueno, te voy a enseñar cómo se multiplica en español. Pues no el cálculo, pero sí que uno dice 2 por 3 igual y que sepa los números 2, 3. Y es una forma, como es matemático, digamos, el resultado Claro. no va a cambiar, simplemente saber, ah, ok, así se multiplica, así se suma, así se resta. Entonces, esa es como una forma que tenemos los papás de si queremos que nuestro hijo vaya, hija, vaya aumentando el vocabulario, pues hay que darle contenido un poco más, Por supuesto, por más supuesto. técnico. Bueno, Bueno, yo le quiero decir a las personas si tienen alguna otra pregunta que nos pueden la pueden aprovechar. Y mientras las personas nos dejan alguna pregunta, duda que tengan sobre la migración en Canadá, en Vancouver,
Tu esposa, a ver, creo que alguien decía algo acá. ¿Tu esposa siente o le hace falta algo que ahora que no hay apoyo, acompañamiento a la hora de criar? Sí, ¿cómo se comparten? Porque ustedes no tienen una red de apoyo, bueno, tal vez tienen una red de apoyo, pero me refiero más como que su familia está en Ecuador, la tuya está en Colombia. Eh, ¿Cómo han hecho esta crianza cuando antes ya no tienen abuelos, tíos, amigos, vecinos? ¿Cómo se están repartiendo esa crianza? Pues que es que al final, donde vives, vas haciéndote tu familia por elección, no la familia de sangre que te tocó. Ya empiezas a encontrar personas que te ayudan en ese proceso. O sea, al menos en nuestro caso funciona así. Y me imagino que a muchos de nosotros nos pasa, en que los amigos de aquí se convierten en familia y esa es la red de apoyo en que te ayudan. Y en la comunidad de la escuela, pues ya se hace uno ciertas amistades con papás y se vuelve fácil. O sea, aquí también ayuda eso mucho. Y hay muchas actividades de la comunidad eh, que le llaman como community aquí en la zona donde vivimos. Y ahí te van ayudando, te van dando opciones, te van dando actividades para los niños. Las mismas familias que están aquí dicen, oye, mira, hoy no puedo llegar del trabajo a tiempo para buscar, ¿me puedes ayudar, porfa? Pues así nos vamos ayudando entre unos con otros. Y es normal, o sea, obviamente no tenemos la misma facilidad que tenemos en nuestro país de origen, porque hay que decirlo, no es la misma, pero uno encuentra esa persona o esa alternativa que se brinda. Bueno, mientras alguien nos hace otra pregunta, yo quiero aprovechar para explicarles a las personas que tú tienes este proyecto en Internet, en Instagram, donde das información sobre la vida en Canadá. Cuéntanos, que yo vi en otra charla que tú hiciste en la cuenta de una rola en Suecia. Saludos a Laura, si está viéndonos en este momento, que tú contabas que tú quisiste sacar este proyecto para explicarle a la gente cómo era el proceso migratorio, porque hay mucha desinformación, que cuando tú llegas te das cuenta que no todo lo que brilla es oro, que hay más complejidad. Entonces cuéntanos un poco cómo, porque a veces cuando migras te quedas tú en tu propio proyecto personal y, y no sabes cómo, sí, cómo navegar en esas aguas. Entonces, cuéntanos un poco del proyecto y si hay personas que pues, las invitamos que te sigan si tienen pensado migrar. Y no solo personas que estén en Colombia o en América Latina, porque, repito, tal vez hay personas que ahora están viviendo en Estados Unidos y digan, no, quiero Y irme me a quiero Canadá. mover. Sí. Sí, sí nos pasa. Pues bueno, ¿qué te cuento? Nosotros tuvimos, como te comenté antes, nuestro proceso no fue un proceso rápido, fue un proceso que tomó tiempo. Y demoró más de 3 años. ¿Por qué? Porque cogimos una empresa que no conocíamos de nada y esa empresa pues simplemente jugó con los sueños de nosotros. Nos ofrecieron un programa que no existió y no se pudo hacer nada, se perdieron tiempo y dinero. Y luego una amiga nos refirió a una persona que conocía acá en ese entonces y esa persona pues se contactó conmigo y nos dio la información y nos dijo, mira, creo que la información que te dieron no está correcta, deben hacer un proceso diferente y esta es la opción. Pues nosotros decidimos venirnos con esa segunda opción que nos dieron, fue finalmente la que logramos. Obvio, cuando llegamos aquí nos dimos cuenta de que así como a nosotros hay muchas personas que les puede pasar lo mismo. Vieron una información que no era correcta. Y vemos que la información no es como la pintan. Ah, venirse para Canadá o migrar fácil. No, migrar tiene sus tropiezos. Entonces decidimos empezarlo a promocionar y al mismo tiempo, pues, estaba muy agradecido con la empresa que había hecho eso y con la persona que lo había atendido. Y empecé a darles como la opción de promocionarles y decirles, si quieren información de verdad, búsquenla aquí, búsquenla en la fuente, búsquenla cómo es, mostremos la vida tal cual como es, porque nos pintaban que Canadá es sencillo, que llegar es fácil, que los procesos son súper sencillos, que todo el mundo puede emigrar. Al final nos dimos cuenta que no. Entonces decidimos empezar a mostrarlo en las redes sociales, a hacerle pues, un poquito de publicidad a la situación, pero una publicidad que sea genuina. Que sea, si te quieres venir, tienes que hacerlo de la forma correcta. Si no puedes hacerlo en este momento, pues tienes que cambiar esto y ajustalo y sigues luchando por tu sueño. A veces no es simplemente me quiero ir y mañana ya estoy allá.
tienes que Ajá. seguir haciendo ciertos pasos, tienes que buscar la información, tienes que hacerlo. Y eventualmente pues esta gestión que iniciamos haciendo se convirtió en que la misma empresa me dio la oportunidad y empecé a trabajar en la empresa. Y la persona que llevó mi caso en ese momento ahora es el manager eh, que dirige mi proyecto. Bueno, y cuéntanos, por ejemplo, vamos a desmitificar esa migración a Canadá. ¿Cuáles son esas ideas un poco exageradas o con las que nos Ok. pueden ilusionar o confundir? Algo que tenemos que tomar muy en cuenta y que es real. Es fácil encontrar en las redes sociales, Canadá te regala todo para que te vengas. Canadá está desesperada por personas que te pagan para que vengas a vivir acá, a poblar el país. Digamos que es una verdad a medias, más tirando a hacer una mentira. Canadá no te paga todo. Tú tienes que pagar tu proceso al final de cuentas. Tienes que cumplir con las condiciones que pide el país. Sí, hay programas en infinidades de temas, pero esos perfiles tienen que cumplir las condiciones. Tienes que buscar, tienes que pagar la curva de aprendizaje. Llegar con un trabajo aquí no es así de fácil. O sea, tiene sus características. Finalmente, eso es lo que te tratan de vender por internet. Y no es así. O sea, tienes que formarte bien. A pesar de que yo trabajo en la empresa de consultoría migratoria, yo siempre les digo, la mejor fuente de información está en la página oficial del gobierno de Canadá, que es canadá.ca. Ahí tienen la fuente, búsquenla. Cuando ya tengan las dudas, ahora sí busca la asesoría, por lo menos sabes qué proceso vas a hacer. Tienes la parte crítica de decir, ok, perfecto, me estás diciendo que me puedo venir a estudiar, pero ¿por qué no me podía trabajar? Ok, ya tienes la parte crítica, ¿por qué no te puedes venir a trabajar? Simplemente porque la profesión que quieres o lo que estás aspirando a hacer, no tienes un nivel de inglés o de Ujú. francés. Dos, no tienes una oferta laboral. O sea, no es que quiero irme para Canadá a trabajar, voy a aplicar una visa de trabajo. No, tienes que cumplir con los requisitos. Y esos requisitos son sencillos. Tienes que tener una oferta laboral. Conseguir esa oferta laboral, tienes que aprender a hacer un resumen al estilo canadiense, que es la hoja de vida. Tienes Ujú. que saber si tú puedes aplicar esa posición o no puedes aplicar. Si cumples con el requisito del lenguaje. Si esa empresa está en la condición de poder traer a un extranjero. O sea, hay muchos detalles que finalmente no lo sabemos y no los promocionan tan fácil, ¿no? Vente que acá te pagan por venirte. No. Acá, una vez llegas aquí, empiezas a ver que hay muchos programas que te pueden ayudar, que definitivamente nos dan la mano como migrantes. Te dan la opción de venir como familia. Tus hijos puedan ir al sistema educativo gratuito. Sí, eso es cierto, es real. Pero para hacer eso, tienes que buscar el programa más adecuado para ti y para tu familia. Ah, que venir a trabajar es fácil. Si estás en la disposición de reiniciar tu vida Yo sé, normal, sí, sí, sí. Ujú. de hacer lo que tengas que hacer, porque no es que, sí, qué chévere, me voy a Canadá y voy a conseguirme un trabajo de gerente Ingeniero. inmediatamente. No, no es así, no es así de fácil. Tienes que pagar la curva, o sea, Canadá te enseña a eso y te puedes reiniciar súper rápido aquí. Esa es una ventaja. Aquí nos toca hacer de todo, toca ir a bodegas, toca ir a limpieza, toca trabajar en construcción, toca hacer domicilios. Eh, hay cosas que finalmente las personas no las alcanzan a ver y no las analizan cuando están en su proceso de venirse. Vas a reiniciarte. Si de verdad quieres migrar, tienes que sacrificar un poco tu comodidad. Y hoy por hoy, pues gracias a Dios, tengo pues un trabajo en oficina, pero al principio no fue este mismo trabajo. Entonces lo que mostraba hace año y medio atrás no es lo que muestro hoy. Claro, costó bastante trabajo, costó bastante esfuerzo. La familia tiene que estar ahí muy compenetrada porque si no ese apoyo no existe y te hace más difícil el proceso. Mis hijos se reían cuando me veían poniéndome toda mi indumentaria porque yo hacía deliveries, domicilios en bicicleta aquí en el downtown. Ajá. Y ellos se reían porque me veían que me ponía capas de ropa, me ponía mis cosas y salía toda hora a hacer mis domicilios y yo les decía, nos toca sacrificarnos y toca hacer de todo. O sea, se reían y me decían, papá, ¿y no te da cosa salir a hacer eso? ¿Por qué?
es un trabajo común y corriente. Eso al final paga la renta, paga tu comida, paga todo. Entonces, hay que salir en la fe y disfrútalo. Y Por ejemplo, eso que dices puede afectar a cierto tipo de migrantes, me refiero realmente a lo que es ese duelo profesional. Personas que en sí, su país de origen tenían cierto sí, estatus o cierta experiencia, por decir algo, yo era ingeniero, yo era médico, yo era sí, abogado, claro. bueno, tenía una profesión técnica y resulta que Sí, primero no puedo ejercer en este país porque los diplomas no se pueden. Y digamos que en ciertas carreras también pasa algo y es la edad en la que uno migra, y que uno diga, bueno, llegué a los 38 años, invento, yo no me voy a poner a estudiar ahora toda mi carrera para validarla, entonces esa, claro. eso, como que le dirías a estas personas, como te vas a Canadá, pero tal vez no vas a ser arquitecto, o sea, hay un poco ese duelo profesional de decir, va a tocar pagar ese peaje. Más de lo que tú te imaginas. La verdad, para ser honestos, y eso es lo que buscamos transmitir, es de cada 100 personas, muy probablemente 98 van a tener que tener ese duelo. Si están en la condición de hacerlo, vengan a hacerlo. ¿Por qué es tan alto? Simplemente porque si bien hay mucha demanda en muchas de las posiciones, la experiencia que tú tenías como un ingeniero en Colombia no es la misma experiencia que vas a tener aquí como un ingeniero, porque simplemente ellos te van a ir probando y van a ver cuánto es el conocimiento y cuántas son las actitudes y habilidades que tienes realmente. Como trabajamos en Colombia es muy diferente como trabajamos aquí en Canadá. Y eso es una curva de aprendizaje que a pesar de que nos duele admitir, es necesaria tomarla. Yo hoy por hoy digo, sí valía la pena tomar esa curva de aprendizaje. Me enseñó muchas cosas que quizás si hubiese entrado directamente a una empresa no los hubiese podido hacer bien, porque simplemente no sabía cómo funcionaba la cultura, no sabía cómo funcionaban los procesos, no sabía el tema de tiempos. Vale la pena hacerlo, sí. Vemos mucha gente que le duele y llevan ese duelo por mucho tiempo, incluso años después todavía siguen diciendo, pero es que yo era. No, tú ¿Mm? sigues siendo, simplemente Sí, hablan en pasado, hablando en pasado. En mi otra no vida, dejas de, tú estudiaste ingeniería, no dejas de ser ingeniero. Simplemente estás haciendo otra cosa aquí. Trata de volverlo un tema transicional. sí, sí, De- como una es, un, transición, sí, es que, correcto, pero luego vuelve. Sí puedes hacerlo. O sea, aquí nadie te ha dicho que tú no vas a poder hacer lo que hacías allá. Simplemente que vas a tener que pagar el precio para hacerlo. ujú, Si eres ya sea ingeniero, más estudio o ver si hay exacto. algún tipo de convalidación, pero Empieza por lo más bajo en una empresa que tenga una línea hacia lo tuyo, relacionado con lo tuyo, y ten la humildad de decir, si yo antes era el ingeniero en jefe, pues ahora soy un labor y voy a demostrar el por qué llegué a ser el ingeniero en jefe allá en mi país. Aquí sí y te yo dan creo la que, opción. no sé si lo has visto tú en las familias que asesoras, pero yo, digamos, con las personas de la comunidad con las que trato, hay también esta, como lección de humildad, digamos, Sí, de que tú en tu país, tú puedes haber estudiado en X universidad, en tal universidad, pero para alguien que vive en Burdeos, Francia, la Universidad Javeriana de Bogotá o la universidad no sé dónde de no dice Perú, de nada. Ecuador, no les dice absolutamente nada. O sea, es una universidad de allá, buena, Sí, mala, es lo mismo. O sea, correcto. digamos que a nivel mundial la gente conoce Harvard, MIT, Cambridge, las Sí, más famosas, pero de ahí para abajo, la universidad que sea, del país que sea, nadie está obligado a a conocerla. conocer. Entonces, Correcto. tenemos que conocer que si bien tenemos una experiencia que, digamos que hoy en día, si podemos convalidar los títulos, los van a interpretar. Yo tuve que hacer Correcto. esa vuelta en Francia, donde cogieron mis diplomas, los interpretan y hacen una atestación, se llama, donde Sí, dicen lo que estudió esta señora equivale a esto dentro de una norma internacional exactamente. para que vean Francia y diga, ah, ella tiene nivel tal. Ok. Pero miran el nivel, no miran de dónde salí yo, sí que Exacto. Cosa que pasa en no les otros importa. países, pero Entonces, si van a migrar, esa es una de las mejores recomendaciones que le doy. Y, o sea, nosotros en la empresa siempre tratamos de ser muy, muy directos en ese aspecto. O sea, eres ingeniero allá, vas a seguir siendo ingeniero aquí una vez llegues, pero muy probablemente no vas a encontrar esa posición de sueño que quieres tener. Si quieres migrar, ven dispuesto a sacrificar un poquito algunas cosas, ven con la mentalidad de cambio. Y finalmente,
hay algo que nos duela o no admitir, es en nuestros países, quizás siendo ingeniero, tengo la capacidad económica de ganarme X cantidad de dinero. Y aquí, viniendo a hacer en la construcción, viniendo a trabajar en cocina, viniendo a trabajar como domiciliario, viniendo a ir a una bodega, a mover cosas, vas a ganar igual o más que lo que ganabas allá. Entonces, eso no nos hace nada de diferente, nada. Y no nos quita ni nos pone. Nos hace aquí contribuir a la sociedad en la cual estamos llegando. Y nos hace ser, de una u otra forma, parte o miembro de, este nuevo país al cual estamos llegando. Y así es aquí. No es como en nuestro país. Son diferentes temas. Y digamos, ahora que hablas de esa mentalidad, ¿qué cosas has aprendido desde, bueno, tú o tu esposa, desde que están en Canadá, por ejemplo? Que tú compares como algo más allá de la seguridad o cosas así, como de la mentalidad, de decir, La bueno, mentalidad. y Sí, bueno, cosas buenas y cosas que no te gusten, porque obviamente no se trata de que sea el paraíso ni nada, pero cosas que exacto. tú digas, Hay cosas negativas, pero finalmente tú las pones a un lado. Sí puedes encontrar cosas negativas. De pronto, esperas que todas las personas que, pues, se asemejan un poquito más a ti o tienen una cultura similar a la tuya, sean aquellas personas que más te van a dar la mano. A veces no funciona así. Y eso duele, pero es así. A veces la persona que te da más la mano no es la que pensabas que te iba a poder ayudar. Eso cuesta un poquito de trabajo. Cosas que valoro mucho, eh, la multiculturalidad que hay aquí es algo impresionante y empiezas a aprender que el mundo no gira en torno al país donde creciste. El país donde creciste es uno más de todo el planeta y encuentras que las culturas te van enseñando y te van haciendo mejor persona por detalles pequeños que vas aprendiendo de ellos. Y nos damos cuenta que al final aquí todos somos iguales y Canadá nos da esa opción. Que todos tengamos los mismos derechos y seamos iguales. Que tengas las oportunidades de crecer y hacer lo que tú quieras hacer. ¿has sentido alguna discriminación por ser colombiano, Sinceramente particularmente o... aquí no. Quizás la discriminación, no lo puedo llamar discriminación, quizás nos podemos juzgar entre nosotros mismos. O sea, entre los mismos colombianos por regionalismo, digamos, conocí a uno de Bogotá, conocí uno de Barranquilla, conocí uno de Ajá. Pereira, de Manizales, y que digan, que eres costeño. Quizás eso Mm, no es discriminación, pero al final aquí nos podemos como segmentar. ok. Pero en Como términos que se generales traen del cosas país, todavía exacto, sí. exacto. Y eso no, creo que no se pierde. Finalmente no lo perdemos. Pero dentro del país en general, que una nacionalidad me mire diferente a otra, no, no lo he sentido. Al menos yo no. Y en mi casa, mis hijos nunca los he visto se hayan quejado por eso. Jamás. Ujú. Ni tampoco en el colegio han tenido Nada. Nada. opción por la... Eso es parte de lo más bonito eso de que encuentro en el país es eso. Finalmente aquí sí están hechos para los migrantes. Ujú. O sea, es un país que ha recibido mucha migración y que está... Nos valora y nos aprecia por eso. O sea, y nos respeta, porque no es que yo llegue aquí y tengo que perder quién soy. No, tengo que aprender la cultura de aquí y mantener la mía. Yo iba a hacer una pregunta en tanto como hombre, porque tenemos esta idea de que, digamos, en Francia, mi esposo y otros hombres hacen muchas cosas de la vida cotidiana, de las tâches ménagères, como se dice en Francia. Incluso cuando yo vivía en Colombia con mi esposo francés, tenemos una anécdota y es que una vez estábamos, él me llamó para preguntarme algo de la cena y las personas, yo estaba en la oficina y yo decía, no, tienes que sacar el pollo y bueno, yo le di unas instrucciones Claro, y al final de mi conversación yo le dije, bueno, un beso, te amo. Y las personas que estaban al lado mío en la oficina pensaban que yo estaba hablando con una empleada doméstica o algo así y me decían, ¿tú con quién estabas hablando? O sea, por la parte del amor y el beso y todo, como ahí el pollo y la aspiradora. O sea, era una conversación que generaba como un ruido ahí. Y yo dije, no, es mi esposo. Y me decían, ¿tu esposo va a cocinar? O sea, ¿tu esposo va a hacer ese tipo de cosas? Y yo dije, pues sí, porque bueno, él es francés y ellos se independizan muy pronto, entonces ellos aprenden a ser autónomos, a que si ellos no cocinan y no lavan y no, pues no claro. pueden vivir, digamos, se van de la casa muy pronto. Entonces, No, muchas veces te dicen el hombre latino
o es machista o no hace nada. ¿Cómo has vivido todo Digamos, eso? ¿Fue un choque para ti o tú ya venías del hecho de haber migrado acostumbrado a hacer tus una, cosas tú? una digamos, por temas de crianza, ya conocía cómo eran el tema de saber cocinar. Esa es una. Dos, viví fuera a tiempo, entonces estaba acostumbrado a hacerme todas mis cosas. Pero es la verdad, si eran machistas allá en sus países, van a tener que olvidar o van a tener que pagar bien caro aquí para no tener que hacer algo. ¿Por qué? Porque sinceramente te toca hacer de todo. Si no quieres lavar, si no quieres recoger la casa, si no quieres limpiarla, si no quieres cocinar, te vas a tener que meter la mano en el bolsillo y pagar bien costoso todo. Entonces creo que al final el machismo ese lo tienen que dejar allá de donde venían y ubicarse en donde están. Todos aquí hacemos de todo. Y no, aquí no hay que nos van a ver raro porque estamos cocinando, nos van a ver raro porque tengamos eh, la escoba en la mano o porque tengamos que sacar la basura o porque tengamos que ir a recoger los niños. En la escuela al principio yo era quien iba todos los días a la escuela porque mi esposa estaba estudiando. Y me encontraba con muchos papás ahí en la escuela esperando por los niños en la misma condición que yo. No pasa nada. Entonces creo que esa mentalidad la tenemos que dejar allá de donde venimos. Ujú. Y comprender que en este tipo de países cuando migran pues hay que adaptarse también y que Sí, no se trata de que ahora en Canadá mi esposa estudia, trabaja y además tiene que hacer todas las cosas. Tienen que haber una no. repartición más... Aquí nos tenemos que colaborar entre todos porque si no se vuelve mucho más difícil. O sea, lo que hemos dicho siempre, si es complejo, lo vamos a hacer más complejo. La idea es más bien hacerlo más fácil. ok. Bueno, ya estamos completando, nos pasamos un poco de la hora. Sí, Si alguien tiene una última pregunta, ¿hay alguien que nos... Bueno, tenemos personas interesadas en migrar a Canadá. Eh, bueno, preguntan que qué tan fácil o difícil es conseguir cupo en los jardines y colegios para los niños. todo va a depender de la provincia donde vayan a llegar. Sí es difícil, les hago una observación. Cada uno vive la experiencia diferente. Sí es Ujú. real que es difícil porque lo escuchamos mucho. Cuando se escucha mucho, te das cuenta que algo, pero no se dejen orientar solo de eso. Inténtenlo. En nuestro caso fue, intentamos y a la primera conseguimos. Entonces quiere decir, si bien es una realidad, cada realidad tiene su acomodo. Y tienes que intentarlo. Entonces sí lo ubicas. Pero va a depender mucho de la provincia donde escojas vivir y el lugar donde escojas llegar exactamente. Porque aquí depende de donde llegues, te asignen la escuela. Claro, acá estamos hablando también del sistema público, ¿no? Porque hay personas que Sí, en sus países en América Latina porque querían un colegio bilingüe o cierto tipo de educación, optaban por por la educación privada. Acá yo hago, por ejemplo, correcto. acá en Francia hay la mayoría es la pública, hay una privada que es de pago, una parte, digamos, privada católica que es subvencionada en un porcentaje, pero si hablamos del equivalente del colegio bilingüe colombiano, aquí vale 500, 800, 1000 euros al mes, solo Sí, pagar por un niño, entonces, e incluso así tú quisieras hacerlo, no hay. Yo he vivido en distintas ciudades francesas y, por ejemplo, viví en La Rochelle, que es una ciudad pequeña, y solo había un colegio privado en toda la ciudad, uno. claro. Sí, Entonces, es algo tampoco, similar, pero acá no esa es cambia otra cosa mucho. que creo que también hay que advertirle a la gente cuando migra, es que se informen de cómo es la repartición, si es sistema público o privado, porque ustedes Sí, seguramente llegan con una idea que en el sitio, como dices tú, donde ustedes llegan, pues tal vez no hay privado, va a ser solo público, y o se encuentran no va a otra ser realidad. exactamente, sí, o sea, hay que tener, a estar abierto a ese tipo también Por de supuesto, modelos educativos. así es. Y bueno, nuestros hijos somos en Colombia, somos carniceros. Bueno, creo que hay muchas preguntas que son ya directamente para casos particulares. Entonces, por favor, Escriban, André, te dejo que hagas tú la invitación. Pon si quieres en el comentario las redes, cómo te pueden contactar para información. perfecto. Ya les estoy escribiendo aquí Ok, y me exacto, pueden ahí está escribir. Álvaro Basalón. Aquí a este número nos pueden escribir
cualquiera de nosotros les va a estar respondiendo las inquietudes y les podemos explicar el proceso para que lo puedan hacer. Ok. Ah, ok, sí. Acá estaban preguntando que en Finlandia también era un jardín Sí, público. Sí, no, eso toca, yo creo que en general hay que tener la mente abierta y estar dispuesto conscientes de que nos vamos a otro país que tiene otra forma, el sistema de salud también que funciona, son sistemas que funcionan distintos y completamente. no podemos trasplantar todo lo que nos gustaba de nuestro país de origen y creer que va a ser tal cual como, Sí, entonces, es una realidad. Infórmense, vale la pena, si me lo preguntan hoy por hoy, ahí como a resumen de todo, valió la pena cada sacrificio, cada información que recibí, vale la pena cada vez que le damos información a una nueva familia para que tenga la misma oportunidad que tuvimos nosotros en migrar. Si van a pensar en migrar, simplemente tomen una buena decisión, una decisión en pareja si vienen con ellos, para que se les haga más fácil el proceso. Llévense la mejor información, asesórense bien, para que su proceso sea lo más rápido posible y lo más tranquilo también. No tengan que pagarlo tan caro, porque finalmente van a llegar a un país y van a encontrar situaciones buenas y malas, pero sí vale la pena hacerlo. Entonces, cualquier información que requieran sobre Canadá, sobre migración, me pueden escribir, con muchísimo gusto les brindamos la información y acá estamos pendientes sobre cualquier duda que tengan. claro que sí. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias. Espero pues que Gracias a ti. todos hayan ido con mucha información que les sirva. Yo lo voy a postear y luego voy a poner también los datos Vale, de Álvaro. Y bueno, nosotros vamos a seguir con el ciclo. Tendremos otros testimonios de cómo es la vida, claro que cómo sí. es migrar en Suecia, en Suiza, en Japón, en distintos lugares. Y bueno, la idea es que podamos colaborarnos más en la comunidad de colombianos y de latinos en el extranjero. Entonces, muchas gracias, Gracias a Álvaro. ti. Fue una charla muy rica y un saludo a todas las personas que nos acompañaron. ¿Vale? De que estés muy bien. Hasta Gracias. luego, Chao, adiós. chao.